Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre ETFs de energía. El año 2020 fue sin duda alguna el año de la tecnología y las criptomonedas. El 2021 se está convirtiendo en el año de la energía, ya que lleva en el último año más del 80% de rendimiento este sector. Se viene el invierno, hay muchas situaciones que están alrededor de todo esto. ¿Puede seguir creciendo así este sector? Vamos a descubrirlo, así que vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF, que es de SPDR, The Energy Select Sector SPDR Fund, con ticker XLE. Tiene un precio actual de $50 con 87 centavos. Está en dólares, como comentábamos, y tiene un gasto de administración del 0.12%. Este ETF en particular sigue las empresas del índice S&P 500, pero del sector energético. Aquí lo vemos, ese es el índice al que sigue, por lo que solamente está invertido en 21 empresas. Fue creado este ETF en diciembre de 1998. Ya tiene más de 20 años, 23 años, por cumplir 24. Pero bueno, vamos a ver cómo le ha ido en este periodo. Recordemos que las materias primas, el sector de la energía, el petróleo, el gas, bueno, es un sector demasiado cíclico. Entonces vamos a ver cómo ha sido el desempeño de este índice tanto en el corto como en el largo plazo. Si nos damos cuenta, a 10 años, vamos a verlo primero del largo plazo hasta el momento actual, vemos que ha tenido un rendimiento del 2.25% promedio en 10 años y desde que se creó desde el 98 un rendimiento del 6.03% promedio anual. Y si nos vamos a periodos un poco más cortos de 5 y 3 años, este ETF se mantiene en terreno negativo de rendimientos con un menos 1.54 y un menos 6.62. Así que a pesar del rendimiento del último año del 81.93%, en lo que va del año del 41.92 y en el último mes del 8.91, los inversores que entraron hace 3 y 5 años aún no se recuperan de esas pérdidas. Por eso es bien importante que aquí sí, cuando tengamos inversiones o estamos siguiendo a lo mejor un modelo de inversión como puede ser el All Weather Portafolio de Ray Dalio, que te dejaré un video arriba en las tarjetas, que incluye materias primas, pues bueno, sea en una cantidad pequeña como lo estamos viendo, o hacer un poco aquí sí de market timing para entrar en momentos precisos. Pero bueno, al final vamos a ver qué está sucediendo, cuál es mi opinión, si todavía tiene potencial de crecimiento, así que quédate hasta el final. Entonces, esto es lo que vemos en el primer ETF. ¿Cuáles son las empresas donde invierte? La primera es ExxonMobil, Chevron, esta no sé cómo pronunciarlo, pero aquí la podrás ver, ConocoPhillips, Pioneer, EOG, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66, William Companies y Kinder Morgan Inc. Clase P. Esas son las primeras 10 empresas que están dentro del índice. Recordemos que son solamente 21. Y bueno, prácticamente en el top 10 está más del 70% de la inversión, alrededor del 60 al 70% de las inversiones que tiene este ETF. Pero bueno, vamos a ver dos más que están un poco más diversificados y vamos a ver cómo le han ido a estos ETFs. El segundo ETF que vamos a ver es el IYE de iShares, el iShares US Energy ETF. Tiene un costo actual de $30 con 54 centavos, algo pues menor al anterior, más fácil de adquirir, pero veamos, tiene un gasto de administración de 0.41%, con un rendimiento en lo que va del año del 49, prácticamente del 50%, una revalorización del 50% en lo que va del año. Este sigue igual empresas de Estados Unidos y los rendimientos a largo plazo tenemos que 1.22% de rendimiento a 10 años. Si nos vamos de nuevo a 5 y 3 años se mantiene también en terreno negativo, ya que lo que comentábamos después del 2011, más o menos 2011-2012, las materias primas habían estado, bueno, el sector del petróleo y todo esto había estado en una tendencia bajista. Algo que parece que está cambiando, porque vean, en el último año 82.88%. Si lo vemos en el acumulado, en un mes un rendimiento del 8.76% en el último mes.
Y si lo vemos como año calendario, aquí podemos ver estos rendimientos. Vean, 2016 fue un muy buen año para este ETF, mientras que 2017 una caída ligera, nada de que sorprendernos, pero 2018 una caída del 19%. Aunque 2019 una recuperación del 9.93% y el año pasado donde el petróleo prácticamente llegó a cero, una caída del menos 33%. Por esto es por lo que a 5 años se mantiene en terreno negativo aún. Este ETF se creó en junio del 2000 y sigue el índice Russell 1000 Energy. Es su índice de referencia o su benchmark. El número de posiciones tiene actualmente 36 posiciones dentro del índice y vamos a ver cuáles son. Algo interesante en este ETF que nos da aquí iShares son las características de sustentabilidad o de sostenibilidad y es un ETF con clasificación A, o sea, dentro de las clasificaciones mejores. De hecho, hay algunos ETFs como los que vamos a ver de México que tienen una calificación peor y se supone que son empresas que están haciendo un poco más o que están menos estigmatizadas por estar en estos sectores del petróleo y el gas, ¿verdad? Que no son precisamente lo más sustentable, entre comillas, digámoslo así. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las empresas donde invierte. De nuevo encontramos a Exxon, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, SLB, Marathon Petroleum Corp, Pioneer Natural Resources, Phillips, Williams y Kinder Morgan. Son prácticamente el mismo top 10, se mueven algunas de posición, pero es prácticamente el mismo top 10 que el ETF anterior. Son las empresas más grandes enfocadas al sector de la energía de Estados Unidos. Y si nos damos cuenta, también los pesos son bastante grandes, con más de un 35% en las primeras dos empresas y también alrededor del 60% en el top 10 del portafolio. Muy bien, el siguiente ETF y el último que vamos a ver el día de hoy es el VDE de Vanguard o Vanguard, el Energy ETF. Tiene un costo actual de $79.80 prácticamente, un gasto de administración de 0.10%, el más económico de los tres, e invierte en 95 empresas, también el más diversificado de los tres. Algo que vemos normalmente en Vanguard es que sus ETFs están bastante bien diversificados o tienen más empresas que los ETFs de otras casas comerciales o de otras emisoras. Pero bueno, vamos a ver, ¿esta diversificación vale la pena en los rendimientos? Este ETF sigue el índice MSCI de US Investable Market Energy. Es el índice de referencia de este ETF y fue creado el 23 de septiembre del 2004, enfocado en renta variable, o sea, empresas que ya conocemos que emiten sus acciones. Y en cuanto a rendimientos, ha tenido en los últimos 10 años un 1.47% de rendimiento y desde que se creó el 4.72%, prácticamente pagándonos la inflación, ya que también el sector de las commodities, de las materias primas y en este caso la energía, nos puede proteger en periodos inflacionarios. Y veamos, igual que los dos anteriores, en los 3 y 5 años atrás, en rendimiento promedio negativo de menos 7.37 para 3 años y menos 2 para 5 años. Aunque en el último año ha tenido un rendimiento del 90, prácticamente del 91%. Mientras que en lo que va del año un rendimiento del 46.79 y en el último mes un rendimiento del 10.08. Aún estaremos a tiempo para entrar en estos ETFs, pues vamos a verlo. Vamos a ver, aquí tenemos la tabla del crecimiento, cómo hubiera sido el crecimiento de $10,000 en los últimos 10 años en este ETF. Vamos a ver que iniciamos con 10,000 y actualmente esos 10,000 se hubieran convertido tan solo en 11,570. Algo pues un poco bajo, pero son los niveles prácticamente a los que estaba en diciembre del 2019. Prácticamente hemos recuperado la caída. ¿Qué puede suceder? Que no tengamos este crecimiento último que ha tenido el ETF, pero aún puede haber mucha oportunidad para crecer, ya que, por ejemplo, aquí podríamos pasar de los $11,000 teóricos actuales a 17,000, aunque pues ya nos perdimos este crecimiento de que prácticamente en el último año haber doblado nuestra inversión.
me parece que podría ser interesante que si no tenemos dentro de nuestro portafolio, pues estar expuestos un poco a este sector. Pero vamos a ver otro dato interesante de este ETF, en qué empresas está invertido y aparte en los sectores. Si vemos, aquí tenemos de nuevo a Exxon, Chevron, ConocoPhillips, EOG, SLB, Marathon Petroleum, Pioneer, Kinder Morgan, Phillips 66 y William. Son las mismas posiciones, las mismas empresas, aunque se mueven de lugar que los dos ETFs anteriores. Entonces, ¿en cuál valdría más la pena invertir? Y como dato interesante, también se mantiene prácticamente un 60% en el top 10, aunque tenga 95 empresas, está muy concentrado en el top 10, al igual que los dos anteriores. Entonces, ¿en cuál sería más interesante invertir? Y el último dato de interés es que nos está pagando este ETF un dividendo del 4%, uno de los ETFs que paga rendimientos más altos. Te dejo también una lista, un video arriba en las tarjetas con ETFs que pagan dividendos. Muy bien, vamos al final de la presentación para ver cuál es el mejor ETF para invertir en el sector de la energía desde mi punto de vista. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios un emoji de perrito y cuéntame, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál para ti es el mejor ETF para invertir en energía? ¿Conoces algún otro? Déjamelo en los comentarios. Muy bien, entonces como resumen del video, pues vemos que el más económico de adquirir es el YWE, perdón, con $30 y el más costoso el VDE con $80, algo así como 1,600 pesos mexicanos, mientras que el IYE tiene un costo aproximado de 600 pesos, pero es el que más comisión de administración nos cobra, que con un 0.41%, mientras que XLE y VDE se mantienen en rangos más bajos de 0.10 y 0.12% respectivamente. El XLE es el que está más concentrado con 21 empresas, pero como ya lo vimos, aunque el IYE y el VDE tienen más empresas, pues los tres mantienen más del 60% de su posición en el top 10 de empresas. Y en cuanto a rendimientos, el que mejor rendimiento a 10 años, si mejor podemos verlo así, ha dado es el XLE con 2.25% y el que menor rendimiento ha dado en ese periodo es el IYE con 1.22%. VDE se queda, digamos, a la mitad con el 1.47%. Y en lo que va del año, de enero hacia acá, octubre que estamos grabando el video, el que mejor rendimiento ha tenido, curiosamente, es el IYE con 49.83%, seguido del VDE con 46.79% y en último lugar, pero nada despreciable, XLE con un 41.92%. Y el tracking error o el error de seguimiento que tienen en base a su índice de referencia, vemos que el que menor tracking error tiene es VDE con 0.33%, y el que mayor tracking error tiene es IYE con 0.79% en negativo, menos que su índice. Su índice da rendimiento un poco mayor y en medio se queda XLE. Esto en los últimos 12 meses. Por esto y por todo lo que estuvimos viendo en el video, a mí el ETF que me parece más interesante de energía es el VDE de Vanguard. ¿Por qué? Porque otra vez Vanguard casi siempre tiene los menores costos de administración, nos da una mayor diversificación aunque esté muy concentrado en el top 10 y pues ha tenido rendimientos adecuados. Después pondría el XLE por el costo de administración y también unos rendimientos pues buenos en el último tiempo. Y en tercer lugar el IYE, por lo que comentaba yo al principio. ¿Vale la pena tener una exposición a este sector? Yo creo que sí, todavía le queda potencial al sector de la energía. Aparte, ¿qué creo yo? Que estos ETFs, conforme se vayan adoptando las tecnologías y energías limpias, pues bueno, van a estar empresas que incluso ya algunas de las que están dentro de estos índices están haciendo hincapié en modificar ya su tendencia de situación que vamos a usar ya energías limpias, ese cambio, esa transición al cambio. Y bueno, también algo por lo que podría
valer la pena mantenerlo, por lo menos en lo que llega el invierno y hasta ver cómo se presenta, pues es por toda la situación que se está viviendo en Europa. Hay encarecimiento de estas materias primas, petróleo, gas, sobre todo el gas, y provoca un aumento en los costos de esto. Entonces, a mí me parece un sector interesante para considerar tener un porcentaje de nuestro portafolio, no todo otra vez. Y déjame en los comentarios si te gustaría ver videos específicos sobre ETFs de petróleo, sobre ETFs específicos de gas natural y algo interesante. ¿Rusia podría ser una buena opción de inversión? Déjame saber en los comentarios si te gustaría que revisáramos esta posición. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like si te ha gustado el contenido, compartirlo con quien creas que le sea de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto. Recuerda que siempre en la descripción encontrarás contenido que te será de utilidad y valor, así como algunos códigos de referido, y estaremos muy agradecidos de que nos apoyes utilizándolos. Gracias y hasta pronto.